El precio de la piel. Cómo un jarrón me convirtió en monstruo. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mitos del Lado Oscuro. Hoy vamos a escuchar una historia que nos compartieron por aquí, así que ponte cómodo porque se viene buena. Empecemos. Me hice rico de la noche a la mañana gracias a un jarrón rojo. El problema es que estaba dejando de ser humano. La verdad es que no sé por dónde empezar. O tal vez sí. Quizá deba empezar por el olor a humedad y a fracaso. Ese que se pegaba a las paredes de nuestro apartamento. El mismo que ahora se aferra a mi memoria como un parásito. Yo era Mateo, o eso creía. Un tipo joven, de veintitantos, con las manos ásperas de trabajar en lo que fuera y el alma gastada de la preocupación. Mi madre, mi viejita, se estaba apagando. Una enfermedad lenta, cruel, que nos devoraba los ahorros y me obligaba a mendigar horas extra, a robarle tiempo al sueño solo para comprar un medicamento que apenas le daba unas horas de alivio. Vivíamos al día, o más bien vivíamos al segundo, siempre un paso por delante del abismo. Y un día, el abismo nos alcanzó, el desalojo. La palabra suena fría, burocrática, pero créanme, se siente como una bofetada helada en el rostro. Ver tus pocas pertenencias apiladas en la calle, bajo la mirada curiosa y condescendiente de los vecinos, es una humillación que te quiebra. Ese día, mi madre, con la poca fuerza que le quedaba, se aferraba a mi brazo mientras los hombres de la inmobiliaria nos sacaban. Yo solo quería desaparecer. Quería que la tierra me tragara. Y, de alguna forma, lo hizo. Con mi madre ya a salvo, sentada en una banca con una manta prestada, viendo cómo el sol poniente convertía nuestra miseria en una sombra alargada, volví a lo que quedaba de nuestra vida. Los escombros. Sí, escombros. La constructora ya había empezado a demoler el edificio contiguo, y el nuestro, el viejo edificio de ladrillo donde habíamos crecido, era el siguiente en la lista. Buscaba algo, no sé, una foto, un juguete de la infancia, cualquier cosa que pudiera rescatar del olvido. Estaba hurgando entre cascotes, polvo y la promesa rota de un futuro que nunca llegaría cuando mis dedos tropezaron con algo duro, enterrado bajo una pila de ladrillos rotos y maderas podridas. Era un jarrón, rojo, de una arcilla tosca, casi sin pulir, con una pátina que sugería siglos de olvido. Era feo, absolutamente feo, de esos objetos que no tienen ningún valor aparente, ni estético ni práctico. No tenía dibujos, ni brillos, solo una forma irregular, casi amorfa, y una abertura estrecha, como una boca sellada. Lo saqué con desinterés, lo sacudí para quitarle el polvo y el barro seco y lo metí en la mochila. Una tontería, un impulso inútil, pero en ese momento, cada pequeño acto era una distracción de la desesperación que me carcomía. No imaginaba que ese pedazo de barro viejo era el inicio de mi verdadera demolición. Esa noche dormí en el colchón de un amigo, con el jarrón en la mochila, olvidado. Mi madre, en una cama prestada, tosiendo. El futuro era una pared en blanco, y yo no tenía ni un lápiz para dibujar algo. La mañana siguiente fue igual de gris. Desayuno frugal, una llamada al hospital para ver si había alguna vacante para mi madre, y la misma respuesta. No, señor, la lista de espera es larga. Salí a la calle, con esa sensación familiar de que cada día era una batalla perdida antes de empezar. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta buscando unas monedas para el autobús, y mis dedos tocaron algo. Era un billete de $100, nuevo, crujiente, doblado a la perfección. Me detuve en seco. $100. ¿Cómo? No había tenido $100 en ese bolsillo en meses. Revisé los otros, vacíos. Volví al primero. Ahí estaba,
El billete, tan real como la desesperación que me había acompañado toda la vida. Lo saqué, lo miré a la luz. Era auténtico. Pensé, se me cayó de alguna parte, o alguien me lo dio sin querer. Pero la verdad era que no tenía a nadie que me diera $100, no en ese momento. Esa misma tarde, mientras mi amigo dormía la siesta, dejé la mochila en el suelo y fui a buscar algo de comer. Al regresar, el jarrón, que había rodado un poco, estaba en el centro de la habitación, y junto a él, sobre la alfombra raída, había una pequeña pila de billetes. Más, $500. El corazón se me disparó. No había nadie más en la casa. Mi amigo estaba roncando a pierna suelta. ¿Un chiste? Imposible. Eran billetes de verdad. Los toqué, los olí, eran míos. Por primera vez en mucho tiempo sentí un escalofrío que no era de frío. Era de algo nuevo, algo que no entendía. Miré el jarrón, feo, silencioso. ¿Podría ser? La idea era absurda. ¿Magia? ¿Tonterías? Pero esa noche mi madre comió algo decente y yo dormí con menos frío. A la semana, los accidentes se hicieron más frecuentes. $10,000 aparecieron en una caja de zapatos que no usaba. Luego, un depósito anónimo de $50,000 en una cuenta bancaria que había olvidado que tenía activa. Una cuenta con $20 de saldo y que estaba a punto de ser cerrada. El extracto decía, donación benéfica anónima. ¿Quién dona $50,000 a un don nadie como yo? Mi vida empezó a cambiar. Pude pagar el hospital de mi madre, comprarle los mejores medicamentos, llevarla a un lugar más cómodo. Los médicos, antes reacios, ahora me atendían con sonrisas y reverencias. El dinero abría puertas que antes no existían. Pero no todo era tan simple. Un día, mientras me duchaba, sentí un escozor en la espalda. Al mirarme al espejo, vi una pequeña mancha negra, como una erupción extraña, justo debajo de mi omóplate derecho. La ignoré. Estrés, pensé. La vida me había dado demasiado estrés últimamente. El dinero no dejaba de fluir. No eran solo apariciones milagrosas, eran oportunidades. Recuerdo una llamada, un número desconocido, un tal señor Delacroix, ofreciéndome una participación en una empresa de tecnología que yo nunca había oído nombrar. Su nombre nos fue recomendado, joven Mateo. Su visión es única. Mi visión. Yo, que apenas sabía usar una hoja de cálculo. Pero algo me decía que dijera que sí, y así lo hice. En 3 meses, esa empresa, de la nada, explotó. Sus acciones se multiplicaron. Yo, que solo había invertido el dinero anónimo, me volví millonario. Luego vino la oferta de un terreno baldío en las afueras, que compré por una miseria. A la semana, un informe geológico descubrió una veta de minerales raros debajo. Mi fortuna se disparó de nuevo. Cada decisión que tomaba, cada inversión, cada palabra que pronunciaba en una reunión se convertía en oro. Era como si el universo conspirara para hacerme rico. Me mudé a una mansión en los suburbios, con jardines inmensos y un personal que se encargaba de todo. Mi madre tenía las mejores enfermeras, los mejores doctores, todo lo que el dinero podía comprar. Pero ella seguía igual, o incluso más frágil, solo que ahora en un entorno de lujo. A veces me miraba con esos ojos viejos y cansados, y yo sentía una punzada. Pero la punzada duraba menos cada vez. La mancha en mi espalda no desapareció, se extendió. Ya no era una simple erupción, era un dibujo, líneas negras, finas pero profundas, que se ramificaban como venas de tinta bajo mi piel. Había consultado a un dermatólogo, luego a otro. Nadie tenía una explicación. Algún tipo de pigmentación idiopática, señor, no parece maligno.
no maligno, pero dolía. No un dolor punzante, sino una molestia constante, un tirón, como si algo estuviera estirando mi piel desde dentro. Al principio, la culpa por toda esa riqueza inmerecida me carcomía. ¿Quién era yo para tener esto? ¿Qué había hecho para merecerlo? Pero a medida que el dinero crecía, la culpa se desvanecía. Era como si se evaporara con cada millón que sumaba a mi cuenta. Luego, el miedo a perderlo todo, a volver a la miseria. También se fue. Lo reemplazó una certeza fría. Yo era intocable. El dinero era mi escudo, mi arma, mi Dios. Y la gente era una molestia. Mis viejos amigos que antes me miraban con compasión, ahora lo hacían con envidia. Los despedí de mi vida sin pestañear. Mi madre, ella era un recordatorio constante de mi pasado humilde, de mi yo débil. Sus preguntas inocentes sobre de dónde venía tanto dinero me irritaban. Su cariño incondicional me parecía una carga. Empecé a sentir nada, un vacío. La verdadera revelación vino una noche en la soledad de mi opulenta habitación. Los sirvientes dormían, mi madre estaba sedada. Estaba en el baño, mirando mi espalda en el espejo. Las marcas ya no eran manchas, eran líneas definidas, conectadas, formando un patrón. Y no eran planas, había un relieve. Pasé mis dedos por ellas, sentí la piel estirarse, tensa. Pero lo que sentí no fue mi propia carne, sentí estructuras, como si algo estuviera creciendo debajo, algo duro, algo óseo. No eran mis costillas, no podían serlo. Mis costillas estaban donde siempre. Esto era diferente, esto era ajeno. El horror me golpeó con la fuerza de un rayo. No eran marcas, eran costillas, costillas negras hechas de algo desconocido que se estaban dibujando, solidificando bajo mi propia piel. Como si un artista macabro estuviera usando mi espalda como lienzo, trazando una nueva anatomía, una extraña caja torácica que no me pertenecía. Sentí un escalofrío que me heló hasta los huesos. No solo me estaba enriqueciendo, me estaba reescribiendo. Mi cuerpo ya no era solo mío, era un mapa, un plano para algo más. El jarrón estaba en mi mesita de noche, ese objeto feo y silencioso que ahora parecía irradiar una presencia fría. Lo miré. Siempre estaba ahí, nunca lo movía nadie, nunca lo tocaba, pero su presencia era constante, era el centro de todo. La pérdida de emociones se aceleró después de eso. La sorpresa, el miedo, la culpa se convirtieron en ecos lejanos. Ya no me importaba lo que me pasaba, solo el poder que me daba. La crueldad se volvió una herramienta eficiente. Despedía gente sin remordimientos, hundía empresas competidoras con una sonrisa. El vacío dentro de mí era un pozo sin fondo, y el oro que acumulaba solo servía para forrar sus paredes. Ya no sentía amor por mi madre, solo una especie de obligación distante, un vestigio de lo que fui. Me convertí en un magnate. Mi nombre aparecía en las portadas de todas las revistas de negocios. Mateo, el rey Midas moderno, el joven que lo convirtió todo en oro. Mi rostro, antes demacrado por la preocupación, ahora era duro, cincelado por la indiferencia. Mis ojos, antes llenos de miedo, ahora estaban vacíos, calculadores. El mundo se inclinaba ante mí. Presidentes, CEOs, celebridades, todos querían un pedazo de mi fortuna, un consejo, una inversión. Y yo se los daba.
o se los negaba, con la misma fría desapasionación. Mi mansión era un palacio, mis coches una flota, mis aviones privados más rápidos que el sonido. Lo tenía todo, absolutamente todo, menos yo mismo. La espalda, sin embargo, era un tormento constante. Las costillas ajenas habían crecido. Ahora sentía su presencia a cada movimiento, una jaula interna que me oprimía. Eran más de las que un humano debería tener, y se curvaban y entrelazaban de formas antinaturales, como una escultura grotesca bajo mi piel. A veces, la piel se tensaba tanto que parecía que iba a romperse. El dolor físico era lo único que me recordaba que aún tenía un cuerpo, aunque ese cuerpo ya no fuera del todo mío. Me había vuelto cruel, sí, pero era una crueldad sin emoción. Era la eficiencia de un depredador que ya no necesita sentir hambre para cazar. Mis decisiones afectaban a miles de personas, las condenaban o las elevaban, y yo las tomaba con la misma frialdad con la que elegía mi corbata. El amor, la compasión, la empatía eran conceptos que leía en libros viejos y que me parecían ridículos. Hubo un momento, uno solo. Una mañana, mi madre, con su voz débil, me preguntó si recordaba el día que fuimos al parque y nos comimos un helado de fresa. Me miró con una ternura que me perforó el caparazón. Por un segundo, un microsegundo, sentí algo, una punzada de nostalgia de lo que había sido, y con ella un destello de terror. ¿Qué me había pasado? ¿Quién era este monstruo que habitaba mi piel? Miré el jarrón. Estaba en mi oficina, sobre un pedestal de mármol, como una reliquia. Su fealdad ahora era imponente. Decidí que tenía que acabar con eso. Tenía que deshacerme de él. Lo tomé. Era más pesado de lo que recordaba. Salí al balcón de mi ático, que daba a la ciudad que había conquistado. Abajo, los coches eran hormigas, los edificios bloques de juguete. Levanté el jarrón, listo para lanzarlo al vacío, para pulverizarlo contra el concreto, para romper el hechizo. Pero antes de soltarlo, una oleada de dolor me recorrió la espalda. Las costillas ajenas se contrajeron con una fuerza brutal, como garras internas apretando mi carne. Me doblé, soltando un grito ahogado. El jarrón cayó al suelo, pero no se rompió. Rodó, intacto, hasta el centro del balcón. Y entonces, el mundo se vino abajo. Mi teléfono sonó. La bolsa de Tokio se desplomaba. Mis acciones en la empresa de tecnología caían en picado. La veta de minerales raros resultó ser un fraude. De la nada, en cuestión de minutos, miles de millones se evaporaron. Las noticias hablaban de un error sistémico, de una crisis sin precedentes. Era el caos. Mi imperio, construido sobre la arena de lo imposible, se desmoronaba. Me arrastré hasta el jarrón, lo toqué, y el caos se detuvo. Las acciones se estabilizaron. La veta de minerales volvió a ser valiosa. El error sistémico fue corregido. El dolor en mi espalda disminuyó, aunque las costillas ajenas seguían ahí, un recordatorio. Entendí. No podía deshacerme de él, no podía liberarme. Yo no era el dueño de la riqueza, era el conducto. La riqueza volvió, más grande, más obscena, pero el incidente me había dejado una cicatriz, no en la piel, sino en lo que quedaba de mi conciencia. Empecé a sentir una curiosidad fría, una necesidad de entender qué era esto, qué quería de mí. Una noche, mientras el jarrón estaba en mi estudio, una luz rojiza y tenue emanó de su interior. No era un brillo, sino una especie de niebla que se condensó en el aire frente a mí. Y en esa niebla aparecieron símbolos, como jeroglíficos antiguos que se entrelazaban y formaban palabras.
No eran palabras de ningún idioma que conociera, pero de alguna manera las entendía, como si se grabaran directamente en mi mente. La niebla me hablaba de una cuenta, no una cuenta bancaria, sino una deuda que yo había aceptado al tomar el jarrón. La riqueza no es gratuita, Mateo, susurraba la niebla, con una voz que no era audible, sino pensada. Cada ganancia, cada lujo, cada vida salvada por tu mano, es un abono a la cuenta. Y luego, la revelación, la parte que me heló hasta el último hueso de mi cuerpo, los míos y los ajenos. No estabas acumulando para ti, estabas llenando la cuenta para el pago final. Y ese pago no es tu alma. Tu alma ya está fragmentada, corrompida. Tu alma ya es nuestra. El precio final es la entrega de aquello que te ancla a lo humano, aquello que aún podría redimirte, aquello que te recuerda como fuiste. La niebla se disipó, pero las palabras quedaron grabadas en mi mente con fuego. Tu madre, Mateo, ella es el último vestigio de tu humanidad, ella es el pago final. Mi madre, la única persona que todavía me miraba con amor incondicional, que recordaba al niño que fui, al joven desesperado que intentaba salvarla. Ella era el precio, no mi vida, no mi fortuna, no mi alma ya rota. Era ella. Por un instante, el vacío que me habitaba se llenó de un terror atávico, un terror que no había sentido en años. Quise gritar, llorar, romperlo todo, pero la influencia del jarrón era demasiado fuerte. La ola de emoción fue barrida por la misma frialdad que me había consumido. Era un trato, un contrato, y yo era parte de él. El jarrón no quería mi alma porque ya la tenía. Quería la suya para asegurarse de que no quedara absolutamente nada de lo que fui. Ahora soy el hombre más rico del mundo. Mi fortuna es inconmensurable, mi poder absoluto. Los titulares me llaman el visionario, el titán, pero soy un caparazón, un monumento andante a la ambición desmedida. Mi madre, ella ya no está. Su enfermedad la consumió, o eso es lo que digo a los medios. La verdad es que la entregué. No con violencia, no con un acto brutal. Fue una decisión fría, calculada. El jarrón no exigía sangre explícita, sino la ruptura del último lazo. Me aseguré de que estuviera en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando el accidente ocurrió. Fue un acto de omisión, de frialdad, de desapego total. Cuando los médicos me dieron la noticia, no sentí nada, ni una lágrima, ni un suspiro. Solo la confirmación de que la cuenta estaba saldada. Las costillas ajenas en mi espalda han terminado de formarse. Ahora son una estructura completa, un exoesqueleto interno que me oprime, que me recuerda constantemente que ya no soy solo yo. Soy una fusión, un recipiente. Me miro al espejo y veo a un extraño, un hombre con un traje de miles de dólares, un rostro de mármol y unos ojos que solo reflejan la oscuridad. Vivo en el lujo más extremo, en una soledad que hiela. Tengo todo el dinero del mundo, pero no tengo nada. No tengo culpa, porque el jarrón me la robó. No tengo miedo, porque soy intocable. Y no tengo amor, porque lo sacrifiqué. Mi fortuna no es mi liberación, es mi prisión. Una prisión de oro, sí, pero una prisión al fin y al cabo. Soy el magnate más poderoso, el ser más vacío, un dios de oro sin corazón. Y el jarrón, el maldito jarrón rojo, sigue en mi estudio, silencioso, feo, esperando a su próximo huésped, porque estoy seguro de que no fui el primero, y sé
con una certeza helada que no seré el último. Mi historia es una advertencia. No existe la riqueza gratuita. Siempre hay una cuenta. Y el pago siempre es más terrible de lo que puedas imaginar. Créanme, lo sé. Soy la prueba viviente. O, más bien, la prueba muerta, atrapada en una piel que ya no es mía. Y hasta aquí la historia de hoy en Mitos del Lado Oscuro. Si te gustó, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. También puedes mandarnos tu propia premisa o historia en los comentarios y tal vez la convirtamos en uno de los próximos videos. Nos escuchamos en la siguiente.